Qué alegría encontrarnos de nuevo para escuchar la palabra de Dios que es vida, que es fuente de encuentro con Él. Evangelio es una palabra del griego que viene a significar buena noticia. Eso es Jesús para nosotros. Por eso, tomando cada día el Evangelio, vamos nutriéndonos de su enseñanza y de su ejemplo. Seguimos escuchando el capítulo 10 de Mateo, el discurso apostólico. Tomemos ahí en las Biblias, capítulo 10, versículos 16 al 23. Escuchemos en el primer momento lectura. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: miren que yo los envío como ovejas entre lobos, por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante los gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los entreguen, no se preocupe de lo que van a decir o cómo lo dirán. En aquel momento se les sugerirá lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y seréis odiados todos por mi causa, a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado el texto. Tómenlo ahí de nuevo en la casa, una o dos veces más, si lo tienen en la Biblia o si los tienen en estos dispositivos. Escuchémoslo bien, la pronunciación. Qué bueno tener una buena traducción de la Biblia católica, Biblia de Jerusalén, o hay muchas Biblias católicas buenas, que entendamos pues también todo el contenido y lo escuchemos con la voz alta, con buena pronunciación, diferenciando ideas para llegar también a la idea principal. Inclusive, Mental Puente se puede ir reconstruyendo como todos los días lo hacemos en este ejercicio que se llama Lectio Divina. Segundo momento, meditación. ¿Qué nos dice la palabra en este día? A ustedes y a mí. Este capítulo 10 comenzaba ayer con la elección de los apóstoles con nombre propio. Dios llama a 12 hijos de Dios de aquel tiempo, cada uno en su estilo, con su forma de ser, con su característica de vida, y los envía. Y en ese enviarlos, los previene contra distintas situaciones. Vamos a ir mirando algunos elementos. Hoy hay varias sentencias de Jesús que nos muestran cómo va a ser aquel contexto en el que son enviados. Hoy Jesús les dice: miren que los envío como ovejas en medio de lobos. No les está diciendo que todo va a ser color de rosa, que va a ser muy fácil. Ovejas en medio de lobos. Y la historia de la iglesia lo constata. Entonces hay una primera invitación y eso, por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. El ser sagaz es tener el discernimiento del Espíritu para sopesar dónde está el bien y el mal, tener prudencia, tener inteligencia que nos ayuda también para utilizarla en la vida del Espíritu, para ir leyendo los contextos y las situaciones en las cuales nos movemos. No se trata de que a veces se le tiren las perlas a los cerdos o que nos dejemos pisotear así nomás, sino que seamos inteligentes, cómo damos la palabra, cómo vamos discerniendo dónde está el mal y dónde está la doblez de aquellos que parecen que son buenos, que son como corderos o como ovejas, y mentiras que son como lobos. Y ese es el discernimiento que se va dando a través de la historia. Los llenos del Espíritu hacen pues este ejercicio de inteligencia de la fe. Y entonces también el ser sencillos como palomas no es perder la identidad de aquel humilde y sencillo que es enviado por Dios con las características de la bondad del corazón. Eso entonces no acarrea ser incautos. Por eso se mezclan como estas dos características en la virtud de la bondad. Porque el mal acecha y es muy astuto, y entonces para sembrar la bondad hay que ir leyendo dónde está esa astucia del mal, para que con la astucia del bien, con el discernimiento del Espíritu, podamos llevar la palabra. Y también le dice que se cuiden de la gente
y empieza a darles una descripción de lo que vivió la iglesia primera. Los van a tratar mal en las sinagogas, los van a hacer comparecer para que den testimonio. El libro de los Hechos de los Apóstoles está lleno de esto. Las cartas de San Pablo están llenas de todas estas persecuciones que hicieron contra él y los suyos también. Cómo los van a entregar, cómo ante la persecución el Espíritu Santo les dará las palabras. Acuérdense de Esteban, el primer mártir. Ante tanta persecución tenía una capacidad lleno del Espíritu y veía cómo estaba abiertos los cielos y Jesús a la derecha del Padre, aquel que mataron, y lleno de la gracia del Espíritu habló. Entonces hoy la meditación de la palabra nos lleva. ¿Hay persecución cuando queremos seguir a Dios? La hay. Porque el mal no aguanta, no quiere que el bien lo delate. Y cuando se opta por Dios, realmente, no en una vida doble de hipocresía, de palabra y de vida distinta, no, de contundencia total, pues esto viene a develar muchos planes del mal. Y seguir a Dios en todos los tiempos tendrá momentos de este tipo de persecuciones, unas más fuertes, unas en contexto de martirio, otras, como lo puede ser en el mundo de hoy, con burlas que se pueden hacer a aquel que se quiere dedicar a Dios, que quiere caminar en el bien, que quiere ser correcto, que quiere ser honesto, que quiere llevar la palabra. Es tratado como de la Edad Media o uno por allá, como retrasado, como disminuido, como bobitos. Y hay persecuciones también a través de la palabra, de comentarios, de intrigas, se siguen dando. Y por eso nos vamos a amedrentar, ¿no? El que es de Jesús, el que es de Dios, el que quiere caminar en búsqueda de Dios, no es porque se sienta mejor que el otro, tampoco se trata de eso, los buenos y ellos son los malos, para no ser fariseos, pero sí hay que tener un reconocimiento que cuando empiezan a venir persecuciones o a querer ir en contra de nuestra fe, pues tenemos que ser valientes y dar testimonio, con la prudencia esta sagacidad también para el bien y con la sencillez de los hijos de Dios que no temen porque tienen la conciencia tranquila. Entonces, hoy hay persecuciones, seguramente ustedes podrán ir sopesando si las han vivido por querer seguir a Dios o cuando han estado en un trabajo y han querido optar por el bien y aparecen otros que no quieren vivir en rectitud, pues hay momentos de dificultad. Entonces esta palabra es de esperanza. Es como el padre que previene a un hijo y le dice: vas por este camino, pero ten cuidado porque te vas a encontrar esto. Y siempre estaré contigo y te daré la fuerza para responder. Ese es Dios dándonos su capacidad, su presencia, su gracia y la fuerza del Espíritu en todos los contextos en los cuales nos movamos. Y aquí hay una tendencia y empieza a hablar Dios, y es decir, que tengan cuidado, porque van a haber unas persecuciones en las ciudades de Israel y todo un contexto histórico que se constata, vuelvo y repito. Entonces hoy no tengamos miedo, llenémonos de la presencia de Dios, caminemos en su gracia. Los invito a que esta palabra sea como recibida de un Padre que viene a darnos como una situación para que nos protejamos y caminemos con su presencia. Hagamos oración con este texto, en este tercer momento de la lección divina, de este ejercicio que hacemos con la palabra. Dios uno y trino, en este día te suplicamos que nos des la fuerza para ser testigos de tu presencia en medio del mundo de hoy, que seamos profetas también, que tienen la valentía porque son templos, porque somos templos del Espíritu y tenemos el discernimiento de cómo actuar en un mundo que sigue brindando persecuciones a los que quieren caminar en tu gracia, en el bien, y a los que quieren llevar una palabra de alivio, de gracia y de verdad. Permítenos no tener miedo, tener esperanza, que nos sintamos como hijos protegidos por el Padre, que nos da su gracia, su Espíritu, para que podamos llevar la verdad en todos los contextos de la vida, en la familia, en el trabajo, en todo lo que, donde nos movemos en el día a día. Que podamos dar toda una presencia tuya, sin miedo a que hablen mal de nosotros, al que dirán, a los juicios humanos, a las persecuciones a través de palabras, de comentarios, si han hablado mal de nosotros. Tengamos la fuerza de ser testigos en este mundo de hoy, que nuestra vida sea verdad, y con esta verdad podamos invitar a los otros a vivir en alegría, en gozo, a denunciar aquello que ha atado la vida de tus hijos, y todos cada vez vengan más a tu encuentro y a tu gracia. Que si hay contextos de persecución hoy en día, pues tengamos la capacidad de tener el discernimiento de espíritu para ser sagaces como serpientes
y sencillos como palomas, para tener prudencia y sopesar dónde está el bien y el mal y poder actuar en consecuencia, llevando tu gracia, tu presencia, que es la luz de la verdad. Permítenos también ser como estas ovejas que conocemos, que vamos en medio de lobos en algunos momentos, para que tengamos el discernimiento de cómo llevar esta palabra en este contexto de la persecución, de las dificultades, de la mentira, de la intriga, y podamos vivir con tu gracia y con tu misericordia. Enséñanos a ser valientes testigos tuyos en el mundo de hoy. Amén. En el cuarto momento, en la acción, yo los invito para que hagamos un breve ejercicio, y es: he sido perseguido por mi fe. Cada uno de ustedes podrá dar respuesta a esto. ¿Cuándo se han sentido perseguidos? Tal vez en un contexto familiar se han burlado de ustedes, o en un contexto de trabajo, de estudio. Es una forma de persecución, o algunos han sentido inclusive ya miedo por su vida, o en algún contexto ya han sido más difícil, o los que han querido actuar correctamente, honestamente en los principios de Jesús y han tenido persecución en contextos de empleo, etcétera, etcétera. Me he sentido perseguido por seguir a Jesús, camino, verdad y vida, o querer vivir en el bien. Y esa es una respuesta muy personal. ¿Y cómo respondimos? ¿Y cómo actuamos? Y hoy entonces hacemos el discernimiento con esta palabra que nos da esperanza, que nos da fuerza, nos dice que el Espíritu da la capacidad de respuesta a aquellos que viven estos contextos. Dios no nos dejará solos. Y se presentan estas situaciones, pues sintámonos alegres, porque vivimos en los tiempos de la presencia de Dios para seguir iluminando la vida en el mundo de hoy con un testimonio de fe, de valentía, de fuerza y de llevar la vida de Dios a otros. Tarde que temprano, si vivimos en Él, muchos mirarán nuestra vida no para alegrarnos y para que nos volvamos grandes, sino en humildad podamos llevar a muchos a Jesús y mostrarles a ellos que vale la pena seguirlo, amarlo y ponerlo en el primer lugar de la vida. Señor los bendiga, los llene de su gracia, de su misericordia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.